acuerdo conmigo que eso es lo que buscamos en todo lo que hagamos. Bien, vamos a estaba continuando en mis pensamientos, ¿no? En cuanto a todo lo que estamos o esta iglesia está haciendo. Y bueno, recordaba, estamos nos alejamos un poquito a Margaritas y luego a Huinalá, luego a Saltillo, luego a La Jara, y la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Recuerdan qué sigue? Un país de América Latina, un país de habla español. ¿Qué seguirá? Entonces, si ya estamos en Guadalajara, ¿qué seguirá? Allí en la zona del Caribe, América del Centro, América del Sur, no sé, España, quién sabe qué es lo que seguirá. Pero vamos a seguir entonces orando y pidiendo a Dios, y creo que por eso debemos estar muy contentos en esta mañana. Vamos a empezar hoy una miniserie, si le podemos llamar así, pues acerca de la bendición de Dios, buscando la bendición de Dios, y creo que una clave para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios tiene que ver con darle a Él lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece? Que tú lo tienes, que tú lo usas, que piensas que es tuyo, porque a final de cuentas es de Dios. Y para esto vamos a orar, pedir a Dios que tome este momento, tome su palabra y que hable, corra la palabra en nuestros corazones. ¿Eso es lo que tú quisieras? Que la palabra corriera en tu corazón. Pues vamos a pedírselo. Dios, gracias por tus bendiciones, gracias porque podemos estar muy contentos, Señor, por lo que tú nos has dado, aún como hemos cantado, y este es uno de los cantos que pues más emociones encuentran en nuestras vidas. ¿Y cuál sería la respuesta a nuestras necesidades? ¿Cuál sería la respuesta a la salud, a los problemas económicos, a los problemas emocionales? Bástate mi gracia. Entonces, es otra razón por la cual nosotros podemos estar contentos. Bendice ahora tu palabra, bendice el mensaje que queremos escuchar de tu palabra, y que corra en nuestras vidas, que no encuentre algún tropiezo. Tal vez algún tropiezo que pueda encontrar es nuestra actitud, es nuestra forma de pensar, es el hecho de que estemos preocupados por otra cosa. Todo esto lo dejamos a un lado. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas tu palabra en nuestras vidas. Todo lo pedimos y lo agradecemos en su nombre. Amén. Muy bien, buscando la bendición de Dios, o buscando las bendiciones de Dios. Fíjense que yo veo o encuentro una problemática en nuestra mente, que normalmente, ahora, ¿y por qué es así? Porque somos humanos. Así es la mente. Asocia ciertas características de una persona con la personalidad del individuo. ¿Sí me explico? O sea, vemos alguna característica en la persona y nuestra mente es así. A lo mejor después decimos, Dios, estoy criticando, estoy juzgando, perdóname. Pero normalmente nuestra mente trabaja así. Asocia características de una persona con la identidad o la personalidad de ese individuo. Por ejemplo, yo voy a decir una acción y ustedes piensen, no lo digan, solamente piensen en las cualidades de esa persona. Voy a decir un ejemplo. El ejemplo es, ¿qué piensan de una persona que normalmente trae su carro sucio? No lo digan porque voy a tirarme yo piedras, ¿verdad?, hacia arriba. Pero ¿verdad que tienes una
mentalidad o tienes una forma de pensar hacia esa persona? Nada más dime si sí o no. Si te pasó por la mente, ¿sí o no? Somos honestos y decimos sí. O sea, sin quererlo, yo tengo una forma de pensar en cuanto a la persona y es cierto. Otra característica, ¿qué piensas de una persona que pues no hace aseo en su casa, que tiene pues su casa pues semi abandonada, que el césped está hasta y otra vez no diga nada, por favor, solo piensa, solo di qué piensas de esa persona, ¿verdad? ¿Pensaste algo? ¿Verdad que va pegado una cosa con la otra? ¿Ves una característica de la persona? Y tú inmediatamente, en forma automática, piensas una cualidad o una característica de ese individuo. ¿Estamos de acuerdo? Una última. ¿Qué piensas de una persona que normalmente tiene problemas con sus finanzas? ¿Y otra vez? No lo digas. ¿Qué piensas de una persona que normalmente está endeudado o está endeudada y que a veces batalla para solucionar sus problemas? Y la viste hace años, la conoces de hace años y viste en esa persona esa característica. Dejas de verlo y pasan 10 años, platicas con ellas, o con ella, o con él, y notas que vienen arrastrando la misma problemática. Piensas algo de esa persona, ¿verdad? Entonces, conectándolo a lo que estamos viendo, yo creo que una de las razones por las cuales no hemos encontrado las bendiciones, y yo creo que aquí los que estamos es que queremos la bendición de Dios, es que a veces no le damos a Dios lo que le pertenece. ¿Le das tú a Dios lo que a Dios le pertenece? Yo creo que Dios nos ha responsabilizado de los recursos que Él ha puesto a nuestro cargo. En otras palabras, todo lo que soy y todo lo que tengo son dones regalados, dados por Dios. Y tenemos que reconocer esta verdad bíblica que nos lleva a la responsabilidad de corresponder o de ministrar o de administrar bien todos los recursos que Dios ha puesto a mi cargo, incluyendo el dinero, incluyendo las finanzas. Entonces, primero vamos a establecer algunas cosas. Primero, que entender que tenemos que darle a Dios lo que le pertenece. Otra cosa que queremos establecer es que todo es de Dios, que todo pertenece a Dios. Aquí una pregunta que cabría es, algo que tú eres o mejor dicho, algo que tú tienes, ¿no pertenecería a Dios? Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a entender esto, que todo es de Dios. Y el versículo, ahí lo tenemos. Fíjate lo que dice Santiago 1:17. Sería bueno que tú lo buscaras para que tú lo comprobaras que está allí en la Biblia, pero si no, no te preocupes, está aquí en el monitor y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, y remarqué esa frase, desciende de lo alto. Y luego habla de unas características, ¿de dónde? Del Padre de las luces. Habla de cualidades de Dios en las que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que entender, hermanos, para que podamos encontrar o en esa búsqueda de esas bendiciones de Dios, es entender que todo pertenece a Dios, es entender que todo es de Dios y que nosotros tenemos que responder con una actitud hacia eso.
Otro versículo es el Salmo 24, versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Creo que con estos dos versículos podemos entender que todo proviene de Dios. Solo hay una cosa que es nuestra, y solo hay una cosa que somos nosotros, que es nuestra alma. Porque ni siquiera ni nuestro cuerpo ni nuestro espíritu es nuestro. Todo es de Dios y todo proviene de Dios. A lo mejor de repente pudiéramos decir, o he escuchado a personas que cuando tocamos este punto y dicen, pues ¿cómo es que le voy a dar yo a Dios algo o de algo de lo que yo me he ganado con mis fuerzas? Con mi salud, con mis habilidades. ¿No he escuchado eso cuando hablamos del asunto de finanzas en la iglesia, cuando hablamos específicamente de la ofrenda, de las ofrendas y particularmente del diezmo y de la ofrenda misionera? Cuando la gente allá afuera escucha ofrendar para la iglesia, cuando la gente allá afuera escucha los términos ofrenda misionera, dar más allá o el diezmo, no sé si te ha tocado, pero normalmente como que les tocas un tema que ellos no están de acuerdo. ¿Cómo das dinero y para la iglesia? ¿Y por qué no lo usas mejor el dinero en tal cosa o en esta fundación? Normalmente eso es lo que muchos o la mayoría piensa, pero muchos de ellos piensan oye, si eso yo me lo he ganado con mis fuerzas, con mi salud, con mi intelecto, pero no se pueden a pensar quién está atrás de tu salud, quién te dio los dones y las habilidades para realizar tal tarea o tal actividad. No lo reconocen. Vamos al libro de Deuteronomio, y este pasaje no está ahí, pero sí lo ponemos, Devani, creo que lo puse ahí, Deuteronomio 8, para identificarlo. Rápidamente vamos al Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y estamos viendo esto de las bendiciones, y estamos hablando de este asunto de las finanzas, que de repente decimos, bueno, ¿por qué no logro recomponer esa situación en mi vida? Sigo debiendo, sigo con deudas. ¿No será que no reconocemos que todo es de Dios? ¿No será que no le damos a Dios lo que pertenece? En Deuteronomio 8, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de que Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No vaya a ser que de repente eres joven, de repente eres un muchacho y dices, no, cuando yo trabaje voy a dar a Dios lo que a Él le corresponde. Y no vaya a ser que vayas prosperando en tu vida, que vayas prosperando en tu trabajo, ya tienes un sueldo, ya tienes una mejor posición, y suceda lo que le pasa a la nación de Israel. Que digas, darle a Dios, bueno, pues déjame ver cuánto traigo, ¿verdad? Cuánto me sobra. Porque la verdad, mi trabajo me ha costado.
8 horas y a veces más, tiempo extra, tener que ir sábados o domingos. Y además de todo esto, oye, mi habilidad para realizar mi trabajo. No vaya a ser, dice Dios, que te olvides de reconocer que si bien tú tienes la fuerza, la salud y las habilidades para hacer una actividad, Dios te la otorgó. ¿Tú puedes reconocer eso en tu vida? Que al final de cuentas al principio decíamos, ¿por qué estoy contento hoy en la mañana? ¿Por qué? Pues por un principio fundamental, estoy vivo. ¿No reconoces que Dios te da la vida para que tú la aproveches para darle a Dios lo que a Él le corresponde? Entonces, habrá algo o alguien en este mundo que no le pertenezca a Dios. Entonces, tenemos que ir buscando esas bendiciones de Dios por darle lo que pertenece a Él, reconocer que todo es de Dios, pero también una cosa más es que debemos ser buenos administradores. Muy bien, ya reconozco que lo que yo tengo, Dios ya me lo dio. Yo tengo mis habilidades, tengo mis dones, tengo mis talentos, tengo mi fuerza, tengo la salud. Ya reconozco que es de Dios y no debo de olvidarme de Él. Y no debo de olvidarme de eso. Por eso debo de reconocerle, por eso debo de dar a Dios lo que a Él le pertenece. Por esa sola y sencilla razón. Pero también debemos ser buenos administradores. Y ahora vamos a ese pasaje que leyó Lucio ahí en Lucas capítulo 16. Y qué interesante, uno no termina de aprender la Biblia, ¿verdad? Y uno no termina de, cuando ve algunos pasajes que a veces uno no entiende, y este es uno de estos pasajes en los cuales honestamente yo no había entendido a qué se refería, cuál era el significado de este pasaje. Si estamos ahí en Lucas 16, versículos del 1 al 15, es la parábola de este mayordomo. ¿Cómo dice en sus Biblias? Mayordomo infiel, yo le puse más feo, el mayordomo injusto, pero bueno, es más o menos lo mismo. Ahora, interesante, yo quisiera que leyéramos esta parábola y vayamos descubriendo ahí algunas cosas interesantes de este pasaje. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos, aquí está hablando el Señor Jesús, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora estamos armando aquí, queremos armar aquí el cuadro. Estamos hablando de un hombre rico, pudiera representar a Dios tal vez. Estamos hablando de un mayordomo. ¿Qué entendemos nosotros por qué es un mayordomo? ¿Alguien me podría decir una idea de lo que es un mayordomo? Se usaba mucho en nuestro México antiguo de los hacendados. ¿Qué podría ser un mayordomo? Un administrador, por ejemplo, en nuestro México antiguo era el dueño, era el patrón, ¿verdad?, de la hacienda, y él tenía un encargado, un mayordomo, para que le administrara sus bienes. Ahora, podríamos conectar en el plano espiritual como ese hombre rico que puede ser Dios y que encarga a nosotros la administración. ¿Desde cuándo el hombre es mayordomo? ¿Desde cuándo es administrador? Desde el principio. Fue el primero, exactamente. Le encargó para que administrara lo que Dios le había otorgado y le había encargado. ¿No te suena eso como que sigue siendo eso el mismo patrón de que ahora tú naces, creces, pero que Dios te da una responsabilidad un encargo para que tú lo administres? ¿Y cómo andamos con esa administración? Si el jefe te llamara y llegara a una auditoría, y cuando decimos auditoría, temblamos, ¿verdad? Cuando llega al trabajo, oye, me dicen, yo soy encargado de guardar información histórica en discos,
Dice, oye, va a venir auditoría porque ya no escucho más. Ya no sé, ni me pongo a buscar la información y a buscar los discos. ¿Qué te parece cuando Dios es un auditor y te dice, a ver, vamos a arreglar cuentas? Porque va a llegar un día. Vamos a arreglar cuentas. Yo te entregué talentos, yo te entregué dones, tiempo, te entregué habilidades, te di un trabajo, te di la salud y la fuerza. A ver, vamos a hacer cuentas. Vamos a ver cómo administraste cada una de esas áreas en tu vida. ¿Cómo andarías? ¿Estaremos ahorita dispuestos a decir, sí Dios, ven y hazme ahorita mismo, dame una auditoría de mi tiempo y de cómo administro mi dinero? Sería complicado. Entonces, hablamos ahí de un mayordomo. Ahora, ¿cuál es la característica de ese mayordomo? Dice que fue acusado como ¿qué? Disipador de sus bienes. O sea, un mal mayordomo. Alguien que no hizo, pues no trabajó bien con los recursos que se le encargaron. Como el hijo pródigo. ¿Se recuerdan la historia del hijo pródigo? Que dice que malgastó su dinero en cosas malas, ¿verdad? Entonces, así más o menos a este mayordomo le encargaron. Ahora, ¿qué sucede después en la historia? Un administrador muy inteligente, mejor inteligente no, muy astuto. Sí, otra palabra de sagaz, ¿verdad? Sagaz, astuto. Fíjense lo que dice los versículos 2. Entonces le llamó y le dijo el patrón, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Ahora, fíjense lo que hizo el mayordomo. Todavía lo es, todavía tiene ciertas, ¿cómo decir? Todavía lo puede hacer, tiene cierta autoridad para hacerlo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé. Como que se le ocurrió algo ahí, ¿verdad? Versículo 4 dice, ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Es decir, hacer algo, aunque sea injusto, para que yo pueda merecer algo o tener una oportunidad o no quedar en la orfandad. Eso es más o menos lo que está diciendo el versículo. Sigue diciendo el pasaje. ¿Qué hizo? Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, oye, ¿cuánto le debes a mi patrón? Él dijo, 100 barriles de aceite. Estamos hablando de aceite de oliva. Él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe ¿cuánto? ¿Cuánto le debía? Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ¿cuánto? ¿Le debía cuánto? Ahora, ¿estuvo bien la estrategia? ¿Era buena ahora, no estamos hablando de si es de honestidad o no, ¿eh? Ahorita entramos a ese terreno. No estamos hablando de la honestidad, pero hablando de la astucia. ¿Fue buena estrategia? Buena estrategia, ¿verdad? O sea, aunque Dios dice que no lo alaba por lo que hizo, o sea, no lo alaba por la honestidad, lo alaba por la astucia. Dijo el patrón, oye, qué vivo ¿verdad? Qué vivo me salió, qué astuto me salió este tipo, porque hizo ese tipo de estrategia. O sea, le dijo, oye, ¿cuánto me debes? Bueno, escríbele menos. ¿Para qué? Pues yo tengo una buena amistad contigo. Entonces, para que cuando yo pierda mi trabajo, por lo menos sé que tengo una buena relación contigo. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí se entiende la idea? Ok. Vamos a ver la respuesta del amo. Dice el versículo 8.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, aquí la parte de la parábola habla de que el amo alaba, porque ha hecho sagazmente. Y habla ahí de una declaración que dice que los hijos de este mundo, como dice, los hijos de este siglo, son más sagaces en los negocios o en el trato que los hijos de luz. O sea, los incrédulos, por ejemplo, dice, son más astutos en ese tipo de cosas. No sé si se han dado cuenta de eso. O sea, nosotros como que realmente pues no, a lo mejor no buscamos tanto el ganar o bueno, que sí es importante, pero pues habla de que en este aspecto, pues los hijos de este siglo, es decir, los inconversos, son más astutos en ese tipo de negocios. Viene el versículo 9, y aquí es donde se complica la situación, y donde se complica la cosa. ¿Cómo tomar este versículo? ¿Cómo revisar a qué se está refiriendo? Qué raro, dice el versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Te fijas que es ¿cómo le podríamos decir? ¿Una recomendación? Es un consejo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que está diciendo, oye, yo te aconsejo que gana amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. A ver, Gloria. No puede ser, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ok. Ok. Muy bien. No injustamente. Tiene razón. O sea, correcto, Gloria. Como aquellos pasajes complicados, ¿no? Cuando dice, oye, si te dan una golpe en la mejilla, ¿qué? Complicado, ¿no? Oye, si te dicen que camines una milla con una carga, ¿tú ve cuántos? Complicados los versículos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que así debería ser, o hay algo más ahí en ese pasaje. Y tiene razón, Gloria. O sea, hay algo más que está en este pasaje. Tal vez las frases nos pudieran ayudar a identificar de qué está hablando. Fíjate cómo habla de riquezas injustas. Bueno, primero dice que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas. ¿A qué se referirá cuando en este pasaje habla de las riquezas injustas? Dice, vamos a seguir leyendo para ver si nos da un poquito de más luz en el contexto. Dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, y ahí viene la frase, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Quiere decir que nosotros estamos inmersos en riquezas injustas. Tú y yo andamos en ese ambiente de las riquezas injustas. Ahora, entonces, ¿qué significarán las riquezas injustas? Si la parábola habla de que no fuimos fieles en esas riquezas injustas, y aquí va, las riquezas injustas, se habla así aquí porque es lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado y no merecemos.
Tenerlo. ¿Me explico? Tenerlo. Lo que Dios me ha dado, la vida, la salud, el trabajo, la salvación, y yo no lo merezco. No lo merecemos. Así es. Riqueza injusta, lo material. Lo que tú tienes y que crees que te has ganado con tus propias fuerzas y con tus propias habilidades, pero que no has reconocido que es Dios quien te lo ha dado. ¿Me explico? Por eso, ahora, si regresamos al versículo 9, dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, usa el dinero que Dios te ha dado, obtenido de esta manera, vamos a decir de una manera injusta, entre comillas, y úsalas para aumentar tus relaciones, para tener amigos, para buscar gentes y a final de cuentas para tener un contacto con ellas y ofrecerles o que ellos vean la obra de Dios. El pasaje tendría que resumirse así. Es correcto. Un aplauso a Gloria, porque en resumidas cuentas, eso es lo que no podía explicar. Gracias, Gloria. Eso es lo que dice el pasaje. Para que en las moradas, dice, nos falta la segunda parte. Para que cuando estas os falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir que con eso vamos a pagar nuestra entrada al cielo? No. No es condición. Tú sabes, y ya vimos que la salvación es gratis y esa doctrina no tenemos problemas para entenderla. Simplemente habla de estar en camino de cumplir con tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya definimos, hablando de las bendiciones de Dios, en cuanto a entender que todo es de Dios y que debemos reconocer y que debemos de ser buenos administradores, ahora sí ya tenemos que entrar en este aspecto de que, oye, entonces yo estoy en medio de ese tipo de ganancias injustas, es decir, lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado y que no merezco. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a administrar? Y ese es el punto. ¿Cómo administras? ¿Cómo administramos lo que Dios te ha dado para que llenes tu bolsa o tu cartera? ¿Sí me explico? Viene el consejo, versículo, o la manera en cómo Dios lo explica, versículo 10. Mira, el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, ¿cómo podemos explicar este pasaje? Bueno, que si a mí me dan para administrar algo muy sencillo, pero si no lo administro bien, no me darán algo más complicado. ¿Estamos de acuerdo? En los exámenes de la escuela, ¿cómo sería? Si yo no paso el examen de matemáticas, no sé de qué me acordé, si yo no paso el examen de matemáticas de preparatoria de primer tetra, no me van a poner un segundo examen, ¿verdad? Porque no fui fiel, no administré bien la enseñanza que a mí me dieron. Eso es lo que está tratando de decir el pasaje. Si Dios te ha dado ciertas riquezas, lo material, ¿cómo lo estás administrando? ¿Te dará Dios más si lo que tienes no lo has administrado correctamente? Solo hay que pensar, eso es lo que trata Dios de darte a pensar en este pasaje. No se está utilizando como debiera ser. Es correcto, Dore. Vamos a continuar, versículo 11. Pues,
si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahora sí podemos entender un poquito la primera parte, porque si en las riquezas injustas no fuiste fieles, a ver, ahora sí, ¿a qué se refiere? Si en lo que Dios me dio para administrar tiempo, talento, dinero, habilidades, no lo administré bien, no lo utilizamos, es correcto, para la obra de Dios, contactando a gente como lo hicimos en la carrera. Esa era la visión, esa era la finalidad, ¿verdad? Contactar gente. ¿Cuánta gente te observó? ¿Cuánta gente te vio? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fuiste amable? Entonces, es utilizar ese recurso para la obra de Dios. Entonces, dice el versículo, ¿quién nos confiará lo verdadero? Ahora, ¿qué será lo verdadero? Si las riquezas injustas son lo que Dios te da material, en forma material, ¿qué será lo verdadero? Lo verdadero tiene que ver con la obra de Dios. Lo verdadero tiene que ver con el ministerio de Dios. Lo verdadero tiene que ver con el ministrar en la obra de Dios. Si no has manejado bien tu dinero, Dios no te va a dar ministerio. Si no has manejado bien tu tiempo, Dios no te va a dar más para que lo administres, para que trabajes en la obra de Dios. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué no me das un ministerio? ¿Por qué no puedo discipular? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no entiendo la Biblia cuando estoy leyendo? Podemos retroceder y preguntarnos, pues si no puedo administrar las riquezas injustas, ¿cómo me va a dar Dios lo verdadero? Igual lo voy a echar a perder. ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo el pasaje. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Se entiende más un poquito? O sea, si en lo ajeno, ¿qué es lo ajeno? Lo que es de Dios, que no es nuestro, que son las, ¿qué? Riquezas injustas. Estas administralas bien, úsalas bien, lo que te da Dios para la obra de Dios, para contactar gente, para que tengas tú recompensas allá en la eternidad. Usa tu dinero, ¿en qué usas tu dinero? ¿En qué usas tu tiempo? ¿En qué usas tus talentos, tus habilidades? ¿De manera egoísta? ¿Para ti mismo, para satisfacer todos tus deseos? ¿O inviertes tiempo en la obra de Dios? En el ministerio, en el discipulado, cuando hay que evangelizar, cuando hay que venir a trabajar aquí al patio, cuando hay que estar organizando una carrera. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? Entonces, dice el versículo 12, y si en la ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es verdadero? Y termina con el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina diciendo, no podéis servir a Dios y a riquezas. Tenemos que ser, hermanos, primero, buenos administradores de las riquezas, ¿qué dice? Injustas. ¿Cómo andas en tus ofrendas? ¿Cómo andas en tu diezmo? Y eso ya hablaremos en un momento después, porque traía este asunto, pero no sé si tengamos tiempo. Pero ¿cómo andas en la ofrenda misionera? ¿Eres fiel? ¿Lo administras bien? Y dices, Dios, aquí está lo que es tuyo.
¿O no lo administramos bien y queremos más para administrar? Dios dice, no, hijo. Primero administra las riquezas injustas. ¿Cómo usas eso? Para que ya lo que sí es verdadero, lo espiritual, las cosas espirituales, tu crecimiento, tu desarrollo, las bendiciones que quieres sobre tu vida, entonces ahí van. Porque estoy seguro que si administraste esto que es lo poco, que no es tuyo, que es injusto, seguramente vas a administrar ahora esto que sí es tuyo y que es verdadero, que tiene que ver con las almas de las personas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. No sé si, Devani, tenemos este pasaje ahí. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y dice que si recuerdan el versículo 2, que los administradores debemos de ser hallados, ¿qué? Fieles. Tenemos que ser administradores de los misterios de Dios. Cuando hablamos de misterios, estamos hablando de la obra de Dios. Para no entrar en detalle, para no entrar en doctrinas, estamos hablando de las cosas de Dios. Pero primero tienes que administrar la riqueza injusta, lo que Dios te ha dado y que no merecemos. El dinero, el tiempo, las habilidades. Tenemos que preguntarnos, hermanos, entonces, ¿cómo andamos en ese aspecto? Por eso preguntaba al inicio, ¿cómo andas en el manejo de las finanzas? ¿Batallamos en ese aspecto? ¿No podemos trabajar el manejo del dinero? Entonces, en resumen, hermanos, Jesús dice que si esperas ganar las verdaderas riquezas de la vida, las que van más allá del dinero y las posesiones, primero es necesario que demuestres tu fidelidad en la forma de manejar tus finanzas. Yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? Es tiempo de hacer un buen manejo de nuestras finanzas. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es la recomendación que hace la gente que ha amasado buena cantidad de dinero? Cuando dice cómo administrar el dinero, dan esta recomendación. De tu salario, ¿qué hacemos? 10%, ¿para qué? Primeramente, para el diezmo. Separarlo para Dios. Dicen también los que saben, segundo consejo, 10% para el ahorro. Luego, paga tus cuentas, pero considera también la obra misionera. Es una receta, apúntala. Creo que si estamos mal en algún aspecto, vamos a corregir. A lo mejor estoy mal en el aspecto del diezmo, a lo mejor estoy mal, debo mejorar el aspecto de la obra misionera, a lo mejor mi ahorro, mis finanzas no andan muy bien y estoy endeudado. ¿Cómo lo vas a administrar? Pero acuérdate, hermano, si quieres bendiciones, si quieres más privilegios, si quieres administrar la obra de Dios, arregla el asunto de las riquezas injustas. Si no somos confiables en las riquezas injustas, ¿quién nos confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Cómo estás administrando lo que Dios te dio? Déjame hacerte varias preguntas. Dios te dio habilidades como empleado, tal vez, para una empresa, como obrero, te dio la salud, te dio las fuerzas para desempeñar esas tareas, te da el tiempo para que tú lo utilices con sabiduría. La pregunta es, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios cuando Él te diga, preséntame un informe de lo que te di para que me lo administraras? ¿Cómo describirías tu habilidad para administrar lo que Dios te dio? ¿Buena? ¿Mala?
Califícate, ponte una calificación a ti mismo. ¿Cómo te calificarías? ¿Tienes salud financiera? ¿O en cuanto a lo económico o lo financiero está fuera de control? ¿O en un punto intermedio entre las dos cosas? Unas últimas preguntas. ¿Cuál es tu posesión material más valiosa? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras esa posesión? ¿Seguirías a Dios? Por eso es mejor, hermanos, las riquezas eternas que las riquezas injustas. Piensa y quédate con este concepto y con esta idea. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Si es algo material, si es algo económico, ¿seguirías buscando a Dios si perdieras eso? Entonces, por eso es bien importante que busques las cosas de arriba, que administres mejor las riquezas que Dios te dio, para que Dios ahora sí te dé de las bendiciones que nosotros andamos buscando de Dios. Vamos a ponernos de pie, terminamos con una oración y le decimos a Dios que gracias por su palabra, gracias por esta enseñanza. Padre, llegamos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darte gracias, Señor, porque has abierto esta palabra, esta enseñanza, este pasaje, para entender algunas cosas que tal vez no entendíamos. Y pudimos ver, Dios, que tenemos que reconocer que cada cosa que tú nos has dado es tuya. Y que todo lo que nosotros tenemos, pues no lo merecemos. Tenemos que reconocer que es tuyo. Tenemos que entender que son riquezas injustas porque no lo merecimos. Pero lo que sí podemos y pudimos entender es que hay que ser buenos administradores de cada cosa que tú nos has dado. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros, señores, ¿cómo hemos administrado las riquezas materiales que tú nos has dado? No podemos solucionarlos, están fuera de control. Nosotros te pedimos, Padre, en esta mañana, que tú nos ayudes, que nos des la sabiduría, la prudencia, el entendimiento, el control de nuestras emociones para manejar las finanzas como debiera ser, para gastar menos de lo que nosotros percibimos y no nos vayamos por otras circunstancias. Yo te pido, Padre, que si como iglesia tenemos problemas de salud financiera, que nos ayudes a entender que debemos corregirla, porque si no es así, pues difícilmente estaríamos pensando en las bendiciones espirituales. Dios, también reconocer que hay algo que es el diezmo, que lo debemos de dar, que lo debemos de entregar porque no es nuestro. De eso, Señor, ya hablaremos después, pero por lo pronto que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que hay algo que es tuyo y que debemos de entregarlo. Ayúdanos, Padre, a corregir nuestras faltas.